Bienvenido, bienvenida a este nuevo live donde vamos a hablar, ya lo sabes, de productividad personal y en este caso vamos a introducir los equipos en remoto. Así que te doy la bienvenida, gracias de verdad por compartir este espacio conmigo, yo súper contento, al final cada uno está en su rinconcito, en su despacho, en su casa, donde sea y todos nos podemos compartir valor. Vamos a aprovechar la magia de Internet para poder compartir este tipo de experiencias. Oye, a todas las personas que estás en LinkedIn, que estás en Facebook, simplemente pon un poco tu comentario, no sé dónde vienes, dónde estás, qué sueles hacer habitualmente. Además, me gusta ver, de acuerdo, que aquí hay gente ya conocida, que seguramente algunos de nosotros ya nos hemos intercambiado algunas palabras. Pues oye, simplemente eso, un poco desde dónde nos estás viendo, un poco qué estás haciendo, cuál es tu labor principal y sobre todo, lo más importante, de acuerdo, pues coméntame el tema del día. ¿Qué errores consideras que se cometen más cuando trabajamos en remoto? ¿Qué cosa te gusta menos de trabajar en remoto? Hay gente que lo ama, es decir, le parece lo mejor que le ha pasado mucho tiempo. Sí que es verdad que la situación actual hace que no sea lo más agradable posible, pero en cambio otras personas es como que sienten, vamos a decir ahí, una extraña sensación, no estoy cómodo, me siento bien, pero a la vez no lo sé. Esto del trabajo a distancia no es para mí. Yo quiero regresar a la oficina, quiero estar juntamente con mis compañeros porque considero que es lo más importante. Así que gracias de verdad por compartir este espacio. Ahora estoy viendo, de acuerdo, que se están uniendo aquí diferentes personas de LinkedIn y de Facebook. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Miquel Nadal, encantado de saludarte, especialista en neurociencia y productividad. Y hoy te traigo un tema que creo que es muy interesante y es que ahora los equipos en remoto van empezando a entrar en su madurez. Hasta hace muy poco, de acuerdo, los equipos en remoto era una cosa que se fue, bueno, básicamente fue creado por sorpresa, por accidente, diría yo. Un tema y al final teníamos una especie de moda pasajera en el tema en remoto, estábamos más bien obligados a tener que ejecutarlo, no teníamos más opciones. Pero en cambio ahora progresivamente en los equipos, y esto lo vemos por ejemplo en nuestro caso y seguramente en muchos de tus casos, es decir, lo que te está pasando ahora mismo en diferentes empresas o proyectos, y es que ya notas una cierta madurez, empiezas a conocer un poquito cómo funciona el mercado, pues tienes que empezar a como ver cómo la gente trabaja, cómo reacciona a las reuniones, sabes un poquito manejarte mejor a nivel temporal, especialmente cuando estás trabajando desde casa, sabes muy bien en qué momento deberías hacer ciertas cosas. ¿Has aprendido incluso a desconectar digitalmente cuando estás todo el día enganchado a la pantalla? Es decir, hay como muchísimos temas que estamos aprendiendo poco a poco. Yo creo que al final hemos aprendido básicamente porque no teníamos más remedio, pero la sensación es que cada vez sabemos un poquito más sobre esto. Entonces, hoy justamente vengo a hablar de algunos errores habituales que se cometen cuando trabajamos en remoto y que creo que pueden ser especialmente importantes para tenerlos en cuenta si estás trabajando con diferentes personas, si tú mismo eres un líder, ¿de acuerdo? Y gestionas un equipo, porque no lo podemos gestionar igual que como si fuera presencial. Y este es un punto clave, ¿de acuerdo? No lo podemos gestionar igual que si fuera presencial. Tenemos que tener otras alternativas. El liderazgo digital no es exactamente lo mismo que el liderazgo presencial. Pero al final no hablamos solo de un tema de online o virtual. Fíjate que cuando hablamos de confianza, la confianza es confianza. Da igual que sea en el estrato online o que sea simplemente de forma presencial. Cuando tú confías en alguien, muchas veces no te importa verle porque tú ya sabes que puedes confiar en esa persona. Pero en cambio, de acuerdo, cuando estás en el mundo online, necesitas otro tipo de parámetros para poder evaluar qué sería, de acuerdo, la perspectiva online de confianza. Porque yo cuando alguien confío online, ¿qué significa? Es un prejuicio, es alguna idea que yo tengo, así que cada uno, de acuerdo, de las personas que estás aquí, pues me encantará también conocer un poco cuál es tu perspectiva. Oye, explícame qué significa esto para ti del remoto, es decir, qué sientes cuando trabajas en remoto. De hecho, hoy vamos a hablar de 6 errores que se cometen habitualmente cuando trabajamos en remoto y les vamos a poner solución, porque sí, está muy bien hablar de errores, es que yo lo cometí muy mal, lo hice fatal, pero me encantaría, de acuerdo, que también vieras cuál es la solución que yo te propongo y cuáles son las alternativas. Porque indicar errores, sí, está bien, pero después creo que al final hay que dar alguna solución al respecto. ¿Te parece bien el trato? Sí. Entonces, justamente vamos a hablar de esto. Pero antes de nada, antes de entrar en materia, y porque seguro que tú has visto muchos de estos errores o quizá los has cometido tú, me encantaría que me dijeras cuáles crees que son los errores habituales que se cometen cuando hacemos equipos en remoto, cuando tenemos proyectos a distancia, cuando hablamos con otras personas. Oye, coméntamelo, ¿cuáles crees que serían estos errores habituales? Yo he elegido hoy 6, pero estoy de acuerdo que hay muchísimos más y además a medida que vamos mejorando nuestra experiencia sobre este tema, vas a ver que cada vez saldrán más errores y más cosas para subsanar.
Así que dicho esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué errores se cometen y cómo los puedes solucionar. Así que si me permites, en nada, ¿de acuerdo? Hacemos ahora mismo un break para que se unan más personas en LinkedIn y en Facebook. Gracias por estar aquí. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad, y en nada regresamos para ver esta presentación, una pequeña masterclass sobre 6 claves de 6 errores que se cometen habitualmente en los equipos en rebote. No te lo pierdas, nos vemos ahora. ¡Chao! ¡Ah! Ya estamos aquí, de acuerdo. Gracias por esta espera. Simplemente era para prepararlo todo, para que lo tuviéramos todo listo para empezar este live. Pero antes de nada, de acuerdo, una cosa que me gustaría decirte, un pequeño llamamiento, de acuerdo, es que todos estos vídeos que estamos lanzando ahora mismo van a ser subidos después y subidos a la plataforma de YouTube. Entonces, me encantaría de verdad que pudieras participar con nosotros, estar en la misma comunidad, porque cada vez vamos a hacer más vídeos y sobre todo me gustaría, de acuerdo, que formaras parte de esta comunidad. Oye, ¿te unes? Yo dejaré ahora mismo en LinkedIn, dejaré aquí los links de YouTube, ¿de acuerdo? Para que te puedas unir y también en Facebook para que puedas tener más material de valor. Ya sabes que estos lives son directos al valor. Si ya conoces cómo funcionan, no te los puedes perder porque hacemos cosas sobre todo punto a punto, bullet points, cosas que puedes aplicar. Hemos visto herramientas, técnicas y hoy hablaremos de errores típicos que se cometen a la hora de gestionar equipos en remoto. Doy la bienvenida aquí a todas las personas que están saludando, tanto en Facebook como en LinkedIn. Hola Ana, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, espero que estás bien. Juan Agustín también desde Argentina, Ana venía de Guatemala, fantástico. Y les dejo, de acuerdo, aquí tienes el link para poder suscribirte al canal de YouTube, porque ya somos muchísimos, ¿de acuerdo? Estamos a punto de llegar a las 900 personas. Gracias de verdad por formar parte de esta comunidad. Me encantará seguir creciendo, ¿de acuerdo? Con tu ayuda, así que fabuloso. Dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con la presentación. Espero que te resulte útil. Ponte cómodo, pero si tienes preguntas, lánzalas en el chat. Yo igualmente también te iré lanzando preguntas, un poquito también para conocer tu opinión, qué opinas, porque no siempre todo lo que te voy a decir yo tienes que estar de acuerdo. De hecho, puedes estar perfectamente en desacuerdo, pero oye, vamos a hacer un debate, vamos a hacer un pequeño debate para poder hablar sobre esto. Así que, dicho esto, ahora te voy a hacer mi pequeña presentación. Y me gustaría, de acuerdo, que te quedaras aquí para que me dijeras puntos extra que echaste de menos, cosas extra que no han dicho, cosas que tú has vivido y que no aparecen. Así que de verdad, ya lo sabes, cualquier cosa, aquí estaré encantado de saludarte. Perfecto, a Jesús también. Saludos, ¿de acuerdo? Jesús, ¿de dónde vienes? Ahora nos lo comentas también, ¿de dónde estás? Vamos a empezar, de acuerdo, con esta compartición. Quiero compartirte esta presentación, así que ya lo tenemos todo listo para compartir. Nada, en unos pocos segundos podremos compartir la presentación. Vamos a compartir. Ahí está, genial, muy bien. Vamos allá. Estupendo. Pues básicamente tiene que ver con partes y errores habituales que cometemos cuando estamos trabajando en equipo. Y sobre todo hay una parte de cómo estimular esa participación, cómo hacer que la gente también dinamice las sesiones. Muchas veces o cuántas veces te has encontrado que estás en una reunión online, estás hablando con muchísimas personas y no tienes ningún tipo de feedback, absolutamente ninguno. Entonces, para evitar eso, hay muchísimas técnicas que puedes utilizar. Pero, por supuesto, si vas preguntando, oye, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Hay alguna cosa que decir? Es muy probable que la gente no tenga nada que decir. Así que esto al final tiene que ver también con esa falta de estimulación, esa falta de dinamización de las personas en remoto. Hoy venimos a hablar de errores, así que nada, te doy la bienvenida a esta presentación. Vamos allá con esos errores con la presentación. Así que lo primero que vamos a hacer, de acuerdo, es hablar de una situación concreta y vamos a ver posibles soluciones, de acuerdo, que puedes hacer ya. La primera, de acuerdo, que pasa muchas veces en los equipos en remoto, aunque esto ya pasaba en presencial, pero en remoto todavía se nota bastante más, es el tema del cumplimiento de las metas y de los deadlines. Hay un gran problema con esto, de acuerdo, el tema de los deadlines, es que hemos quedado que el 27 de enero hay que hacer esto a las 5 de la tarde, ¿no? Y resulta que cuando lo dices, sí, alguien lo escribe, alguien lo envió por correo también, pero resulta que a efectos prácticos la persona que tenía que estar supuestamente encargada no lo hizo. Y esto suele pasar de forma habitual. Cuéntame, ¿esto te pasa alguna vez cuando trabajas a distancia? Que tú le dices a alguien, oye, ¿me puedes tener esto para el día 27 de no sé qué? Y después ya vamos hablando y haciendo seguimiento. Claro,
Tú envías ese correo o haces esa llamada o haces ese Skype o ese Zoom y resulta que después un poco pues vas dejando que la otra persona pues básicamente se autogestione. Y el tema de la autogestión, como siempre, es muy relativo, porque para ti consideras que es lo más importante y para la otra persona no lo es. Esto tiene mucho que ver con estas dos palabras que para mí están muy mal empleadas, que son la urgencia por un lado y la importancia por el otro. Fíjate que la urgencia es verdad que puede ser algo muy objetivo. Hay que entregar algo, lo que decíamos antes, el 18 de marzo a las 4:47. Esto, en principio, parece bastante objetivo porque es una hora. Pero en general, de acuerdo, cuando la gente le dice que es muy urgente, cada uno se hace una película mental de lo que significa ser urgente. Entonces, la urgencia como tal es muy difícil de definirla porque no está claro. La urgencia para ti puede ser algo que para mí me pueda tomar una semana y está bien. Entonces, es muy difícil realmente poner fechas. Por eso, siempre que envíes un correo electrónico, siempre que envíes una nota con una fecha, procura al principio del todo, y esto es importante, poner el qué y la hora casi en mayúsculas, si puedes. Ya sé que mayúsculas es para gritar a las personas, no hagas esto, pero hazlo grande, en negrita, que se vea. Lo primero debe ser la fecha, porque si realmente quieres tanta urgencia, también tiene que haber la fecha en algún sitio. No la pongas al final del todo, que esto lo he visto en muchos mails, seguramente te han mandado a ti, que al final del todo no es como que, por cierto, esto hay que hacerlo la próxima semana o en 3 semanas o en 4 semanas. No tiene ningún sentido. Así que este es uno de los errores típicos que suceden en muchísimos equipos. No se cumplen los deadlines. Y esto no lo digo por ti, lo digo por gente, ¿no? Me han dicho que tú, ¿no? Que no hay problema, que siempre cumples los deadlines, pero hay colaboradores, hay gente que no cumpla, ¿de acuerdo?, los temas de los deadlines. Así que, fantástico, muy bien. Dicho esto, vamos a ver un poco cómo lo podemos hacer a nivel de soluciones prácticas. Para cumplir los deadlines no nos vale con tecnología, porque puedes tener las mejores herramientas posibles del mundo, pero si después la gente no entra y no las chequea y no las mira, es como si no tuvieras nada. Sí, lo digo porque hay muchísima gente que dice, sí, ya lo tengo. Hay que tener una herramienta de gestión de proyectos y de tareas para tener todos los deadlines en un mismo sitio. Hay que compartir calendarios para que todo el mundo vea cuándo es la deadline de este proyecto. Sí, eso está muy claro, pero hay que ser sinceros. ¿Cuántas veces, de acuerdo, la gente tiene las herramientas y después no las consulta? Entonces, creo que es interesante, lo primero de todo, de acuerdo, es sí, una herramienta colaborativa. Estoy totalmente de acuerdo. La herramienta colaborativa no es tanto por la herramienta en sí, sino por la transparencia. El hecho de poder ver qué está haciendo otras personas, ver un poco el avance y que sobre todo tengas una plataforma compartida donde lo veas, realmente es un auténtico milagro, porque de esta manera puedes saber qué es lo que ocurre. Y fíjate que esto es uno de los grandes problemas que teníamos a nivel presencial, porque en presencial muchas veces, bueno, se hacía un poco a viva voz, ¿no? Cuando tenías una reunión, la gente lo compartía y ya está. Pero claro, fíjate que esto al final es insuficiente. Tiene que haber un sitio donde estén estas tareas. Y a veces lo que pasaba es que la gente enviaba tareas en base a su correo electrónico. Y esto, por supuesto, no es lo más útil posible. Así que simplemente decirte que la herramienta colaborativa es uno de los primeros pasos, pero no el único. El segundo, de acuerdo, tiene que ver con el propio seguimiento. Y no hace falta que seas un líder para hacer seguimiento, simplemente que tengas una mínima responsabilidad con una tarea concreta. Yo tengo una frase que me gusta mucho, a ver qué opinas, que básicamente es, tienes que hacer seguimiento en base al incumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que el grado proporcional de seguimiento que vas a hacer de una persona tiene que ver con el cumplimiento de la tarea de esa persona. Me explico. No tiene sentido hacer seguimiento igual a todas las personas, porque es verdad que no todas las personas trabajan de la misma manera. Hay personas, de acuerdo, y esto es importante, que muchas veces cuando les dices el tema del seguimiento ya se ponen muy nerviosas porque consideran que la estás súper controlando, es decir, que la estás prácticamente persiguiendo. Entonces, tienes que entender muy bien cuál es la idiosincrasia o cuál es la forma de entender el seguimiento de cada persona. Hay que explicarlo primero. Primero es importante que digas, oye, vamos a hacer este tipo de seguimiento, lo haremos por esta herramienta y para el seguimiento vamos a analizar básicamente 3 criterios. Por ejemplo, puede ser el tema de la puntualidad, ¿no? El tema de si están hechas las deadlines o no. El segundo puede ser el tema de la calidad. Y el tercero, de acuerdo, puede ser el nivel de comunicación mantenido durante la semana. Al final estoy poniendo algunos ejemplos, pero sobre todo para que veas que existen diferentes oportunidades a la hora de medirlo. Pero esto hay que explicarlo. Lo digo porque, en general, lo que pasó
es que en presencial muchísimos líderes, muchísimas personas no hacían prácticamente nada de esto. Y un día, cuando estuvieron en casa y se vieron con la necesidad acuciante de tener que gestionar a todo un equipo en remoto, empezaron a controlar en exceso a las personas. Y eso, por supuesto, ya te lo puedes imaginar, pues genera todo tipo de inversiones, la gente no quiere, la gente tiene problemas con esto, etcétera, etcétera. Creo que esto es un punto importante. Lo otro, de acuerdo, tiene que ver con el check-in emocional. Todas las personas, al final ya lo sabes, tenemos nuestro corazoncito, no solo somos seres racionales que hacemos proyectos y tareas, esto lo vives a diario al final. Fíjate que ahora mismo puedes tener una lista de 60 cosas, pero como te preocupe algo relacionado pues, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con quien sea, pues automáticamente ese foco lo pierdes. Si tienes una discusión con alguien, si tienes una discusión con tu pareja, obviamente esto al final terminas teniendo un problema, es decir, no estás concentrado al 100%. Por lo tanto, creo que es interesante este punto, entender ese check-in emocional. Entonces, esto es importante que cada semana a tu equipo, ya sea de forma oral o de forma escrita o de alguna manera, siempre obviamente si son cara a cara es mucho mejor, hagas un pequeño check-in emocional con unas preguntas clave, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado durante esta semana? ¿Cómo has vivido de acuerdo al nivel de estrés de esta semana? ¿Hay alguna cosa de acuerdo que podamos ayudarte? ¿En qué estás enchufado ahora mismo? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿O qué te gustaría, digamos, potenciar de lo que ya has hecho? Este check-in tiene que existir sí o sí. No podemos simplemente mojarnos el dedo, ¿de acuerdo? Y pensar que más o menos el viento nos va a decir si esa persona está bien. Fíjate que a la hora de captar el nivel emocional de otras personas, aquí tenemos algunas complicaciones, así que hay que buscar maneras de hacerlo. Y este pequeño check-in, al final, es una forma de saber que es un chequeo personal a nivel emocional para saber cómo se siente esa persona, si se siente partícipe o no del proyecto, si hay alguna cosa que le gustaría añadir o compartir. Y creo que esto tiene que estar sí o sí. No podemos olvidarnos que al final las personas en remoto no somos bits que estamos simplemente detrás de la pantalla. Hay una vida detrás y, por supuesto, los proyectos tampoco lo son todo. Así que este sería, de acuerdo, la primera solución cuando la persona no cumple sus deadlines. Porque en el check-in emocional puedes ver un poco por qué está incumpliendo, qué es lo que hay detrás. Por supuesto, si es de forma muy reiterada, entonces es diferente, porque entonces aquí sí que hay que hablar seriamente con esta persona, establecer unos criterios de por qué se cumplen las cosas y por qué no. Si lo has hablado y lo has gestionado y no funciona, entonces tienes que llegar a un acuerdo, de acuerdo, para no seguir. Creo que es interesante al final también ser tajante cuando las cosas no funcionan, ¿sí? No estoy diciendo ahora ser la persona más buenista del mundo, no, que está muy bien. Claro, al final esto simplemente es un contrato entre dos personas. Hay que entender la parte emocional, pero también hay que entender que si esto se habló y además no funciona, por supuesto, hay que terminar las partes. Y está bien, al final está bien llegar a un acuerdo ¿no? Amistable siempre, amistable, no existe esta palabra, amistoso. Entonces, amistoso, de acuerdo, la idea es que después la persona pueda estar tranquila porque sabe realmente qué es lo que sucedió. Puede estar de acuerdo o no, esto es otro tema, pero aquí, de acuerdo, ya no entraremos en esto. Hablaremos otro día también de la productividad a la hora, de acuerdo, de estar con otras personas que no funcionan, qué pasa, qué debería hacer. Y creo que esto es muy interesante a nivel de estrategia, así que fantástico. Muy bien, gracias a aquellas personas que se están uniendo ahora mismo, de acuerdo, a todos que están en Facebook, sí, de acuerdo, gracias, de verdad, a todos que se están uniendo aquí, a Miriam, a Pino, de acuerdo también. Vamos allá por el segundo, situación. Nadie propone nada al equipo, ¿no? La sensación es de vacío existencial, de minimalismo de ideas. Nadie dice nada. Yo lo entiendo. Yo estoy aquí pagando a estas personas o yo estoy aquí colaborando con estas personas y yo todo el día estoy proponiendo cosas. Que si hacemos esto, que si hacemos esta propuesta, que si este programa de bienestar, que si hacemos estos KPIs por aquí, esta presentación. El otro día vi no sé, unas miniaturas, unos dibujos que podemos introducir, pero nadie propone nada. ¿Pero qué pasa? Y esto evidentemente tiene muchísimas explicaciones. Y aquí, sobre todo, hay que indagar más que nada en la parte emocional. ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, lo primero de todo, de acuerdo, a nivel de soluciones, es la siguiente. La primera es qué nivel de seguridad psicológica tiene el equipo, tiene la persona en este caso. Cuando hablamos de seguridad psicológica nos referimos a la capacidad, a la apertura que tiene esa persona para poder expresar lo que siente, ya sea porque hay alguna tarea que no le gusta cómo va, porque no está de acuerdo con el procedimiento, porque considera que se podría hacer una cosa mejor, porque cree que ha cometido un error y no se puede expresar. Entonces, el nivel de seguridad psicológica es un tema clave. De veras, verás que en muchos vídeos he tratado justamente la seguridad psicológica y es que creo que en los equipos en remoto es especialmente importante. Porque si no se fomenta este punto, si no hay un punto en el cual digas, oye, esta persona puede expresar libremente que hoy la cagué,
la cagué por completo porque tenía que enviarle un correo a una persona, me equivoqué de persona y además se lo envié mal. Entonces, fíjate que esto puede pasar y es normal que nos pase. Soy el primero, de acuerdo, que hace nada, de acuerdo, envió un correo a una persona que no era y me respondió diciéndome, pero ¿usted de qué va? ¿No? Entonces, esto pasa y está bien. Yo creo que al final con las prisas siempre puede pasar. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer para que no se repita? ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Y, por supuesto, lo que decíamos antes, si se repite en varias ocasiones y pasa siempre varias veces, entonces sí que tenemos que hablar seriamente con esa persona. Pero hay que entender qué seguridad tiene esta persona de acuerdo con su entorno. ¿Se siente amable para poder decir lo que piensa o al contrario, tiene que realmente guardarse todo lo que piensa de su líder, de los colaboradores, de los clientes? Obviamente esto también requiere respeto. No se trata ahora de despodricar, ¿no? De abrir la boca y sacarlo todo, tampoco. Pero sí que es verdad que buscamos esa parte en la cual la persona se siente en confianza de expresar pues que esto no ha ido bien y que hay algo realmente a mejorar. ¿Sí? Perfecto. De momento, vamos allá. Segunda parte es conocer las incomodidades de las personas. Tienes que conocer un poco qué les genera incomodidad del trabajo a distancia. Cuando están en remoto, qué les genera incomodidad. Y lo más importante, da una solución. Porque hay una cosa que pasa mucho en las empresas y en los proyectos, y es que a la gente ahora mismo se nos ha puesto de moda, y esto desde hace bastantes años, de participar mucho. Oye, participa. Claro que sí, tienes un buzón de sugerencias para que puedas participar. Dirnos todo lo que quieras, es decir, envíanos un correo y te escucharemos. Claro, todo esto está muy bien, pero siempre tiene que ir asociado a una respuesta, tiene que ir asociado a un pequeño plan de acción. Oye, pues probaremos de hacer esto, a ver qué tal. Porque si le pides a la gente feedback, si le pides a la gente participar y después no les das ningún tipo, ¿de acuerdo?, de recompensa en ningún sentido y además al final están todo el día proponiendo, pues aquí tenemos un problema serio. Puede ser que nadie propone nada porque cuando antes se propusieran cosas, resulta que después la gente no hacía caso, no se hacía nada, la gente pensaba que no era importante, etcétera, etcétera. Si alguien dice que deberíamos hacer una reunión en referencia a tomar un café virtual para que nos conozcamos más, para que hagamos unas risas entre nosotros, jiji, jaja, pues a lo mejor si esto ves que es una necesidad compartida del resto del equipo, pues propon cada día que de forma puede ser opcional, medio no, cada día haya un espacio, por ejemplo, a la hora del almuerzo, de la comida, a partir de las 12:30, una, donde quieras, en el cual esté abierto para que la gente pueda compartir y hacer unas risas. ¿Que no funciona porque la gente no va? Bueno, tú lo probaste, al final brindaste esta oportunidad al equipo, no funcionó, pues simplemente la sacamos y ya la volveremos a sacar si existe otra vez la necesidad. Pero no les preguntes la necesidad si después no eres capaz de contentarles de alguna manera. Esto no significa que cualquier cosa que se proponga se tenga que hacer. Por supuesto, faltaría más. Entonces, creo que al final estas incomodidades hay que preguntarlas muy a menudo porque necesitamos saber esta información y después podemos pensar qué hacemos al respecto. Muy bien, genial. Vamos allá con la última y es, obviamente, estimula la participación. Utiliza actividades para hacer la participación. En una reunión no puedes todo el rato preguntar, oye, ¿se me entiende? ¿Les parece interesante? Sí. ¿Quiere que sigamos? Claro, evidentemente la gente es muy polite, es muy educada. Te va a decir, sí, claro, por supuesto, siga, claro que sí. No corte el rollo. Yo estoy haciendo mis cosas mientras tanto. Yo apagué la cámara para que no se vea, ¿no? Entonces, propon dinámicas, ¿no? Por ejemplo, encender la cámara, hacer alguna cosa curiosa, algo que hayas visto en tu habitación que sea interesante, algo que quieras compartir de esta semana, algo que realmente creas que te ha molestado esta semana y que quieras compartirlo, alguna cosa que un cliente te haya hecho y que quieras compartirlo porque, oye, tela lo que hizo, ¿no? Entonces, creo que es interesante hacer este punto, estimular la participación. Utiliza herramientas de encuestas en directo, herramientas que la gente pueda hacerlo de forma anónima para participar o no, o directamente el micrófono, lo que tú quieras. Pero creo que es interesante este punto. Es decir, si no estimulas la participación no viene sola. Así que este sería, de acuerdo, la segunda solución que quería darte y ya vamos a la tercera. Pero antes de nada, de acuerdo, quería preguntarte, ¿cómo lo ves esto? ¿Tiene sentido para ti? ¿Qué harías diferente, de acuerdo, de lo que hemos hablado ahora? ¿Tendrías alguna solución diferente? ¿Algo que quisieras compartir? Pues oye, coméntamelo, de acuerdo. Una solución concreta que seguro que puedo aprender muchísimo, porque el tema de los equipos en remoto, aunque se lleva estudiando durante mucho tiempo, no ha sido hasta ahora que ha habido este auge monumental en el cual empezamos a tener cada vez más datos y más investigaciones sobre este tema. Y es porque hoy tenemos datos, porque tenemos muchísimas empresas transnacionales, multinacionales, pymes, que están probando el teletrabajo. Esto prácticamente no había pasado nunca. Bueno, prácticamente no había pasado nunca. Así que por eso compartimos este espacio. Vamos allá. Situación 3. Si antes decíamos que no se cumplen los deadlines,
Ahora vamos a hablar de por qué no se cumplen las metas. Oye, es que no hay manera. Yo pongo aquí 3 metas a conseguir en un trimestre y no se consigue ni para atrás. No hay manera humana de que se consigan estas metas. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas, ¿de acuerdo?, que creo que son interesantes a la hora de cumplir las metas, ¿sí? ¿Qué propondrías tú en el caso de las metas? ¿Qué crees que falla en los equipos en remoto? ¿Qué crees que falla en los proyectos a distancia para todo este tema? Así que, oye, me encantará conocerlo. Así que aprovecho para saludar a todas las personas que se están uniendo en Facebook y en LinkedIn. Aquí Miguel Nadal, de acuerdo, hablando de 6 errores típicos que cometemos en los equipos en remoto cuando trabajas a distancia, porque esto es uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahora. Entonces, creo que ser consciente de estos errores, pero lo más importante, encontrar soluciones al respecto, creo que será una de las claves que tenemos que tener en cuenta en el nuevo paradigma digital. Situación 3. No se cumplen las metas. Es que no hay manera. Yo el otro día dije que habría que conseguir 5 clientes al mes como mínimo con un ticket de $10,000 y resulta que nadie consiguió eso. Entonces, ¿qué hago? Pues no se cumplen las metas. Pues bien, vamos a ver algunas de las cosas interesantes que creo que podríamos compartir. Entonces, vamos por allá. Lo primero, ¿por qué no se cumplen las metas? Cosas que podemos hacer. La primera, de acuerdo, claridad de los objetivos. Muchas veces pasa que los objetivos solo los hace una persona. Yo tengo estos objetivos porque son los que me han dicho los de arriba. Entonces, hay que traducirlos al lenguaje de tu equipo. ¿Qué es lo que entiende tu equipo? Tienen que ser claros. ¿Están en una plataforma o simplemente te solté una frase? Conseguir 4 clientes, conseguir $100,000, conseguir $10 millones, conseguir que el programa informático sea lo más visto de la historia, conseguir un vídeo viral, conseguir publicar 5 piezas de contenido al día. Hay tantas cosas de verdad que al final la claridad es muy poco clara. Entonces no tiene sentido que la claridad no sea clara. La claridad tiene que ser meridiana, tiene que ser diáfana. Por lo tanto, considero de acuerdo que la claridad de los objetivos es un punto elemental. Así que si no hay claridad, no lo explicas bien, no lo pones de una forma sencilla, que se entienda, algo rápido de entender, algo que sea de un hábito concreto, que después se pueda traducir en acciones diarias, porque si no hay acciones diarias no se entiende. ¿Qué puedo hacer cada día para llegar a este objetivo? Porque claro, si tengo un objetivo en mente, pero es un objetivo faraónico, es un objetivo enorme, muy grande, es muy probable que la gente pues se amedrente, es como que no lo vea claro. Yo es que no sé muy bien cómo empezar, entonces creo que es interesante que cada vez más se desgranen los objetivos y en el mundo digital todavía más porque nos abruma la información. Tenemos demasiada información seguramente, entonces este punto creo que es clave y relevante. El otro punto de acuerdo es que todo el mundo que está involucrado en la gestión de estas metas, que en cierta manera tenga una autonomía también para decidir cierta parte de las metas. Sí, evidentemente, si estás en una gran empresa, hay unas metas grandes que tienes que cumplir, pero después siempre hay pequeños matices, cosas que se pueden modificar. Lo digo porque cuando algo no es tuyo, cuando no te lo sientes tuyo, es difícil realmente inmiscuirte al 100%. Es muy complicado que tú puedas hacer el 100% de involucramiento, es muy complicado. Entonces, siempre es preferible que dejes una pequeña parte que la gente pueda malearlo, que pueda modificarlo, que pueda simplemente, vamos a decir, gestionarlo por ellos mismos. La autonomía es uno de los requisitos clave para la fuerza de voluntad. Y si la fuerza de voluntad al final solo queda en autonomía, ¿no? Al final que la persona no tiene ningún tipo de autonomía, le estamos quitando muchísima autonomía. Al final, la persona le da mucha más energía o lucha más por una tarea concreta cuando sabe que la ha ideado él. Al final, cuando ha pensado algo de ese objetivo, es como que conectas más con ello, porque entiendes el propósito, por qué lo creaste. Si a ti te dicen conseguir, por ejemplo, 5 clientes al mes, eso está bien. Pero si tú, en cambio, puedes elegir qué tipo de clientes en base un poco a tu experiencia, porque tú ya conoces ese mercado, y además puedes elegir incluso qué tipo de fórmulas utilizarás para gestionar y para encontrar esos clientes, entonces muchísimo mejor, porque tú has participado de esos objetivos. Así que este punto, de acuerdo, para mí sería decisivo, que la gente tenga autonomía en la decisión. Y lo último, de acuerdo, importantísimo, las KPIs, ¿de acuerdo? Indicadores para saber que estamos midiendo el avance. ¿Cómo lo medimos? Está bien utilizar un semáforo, sí, verde, ¿no? Amarillo y rojo. Vale, de acuerdo, pero ¿qué significa? ¿Vamos bien, vamos mal? Ok, pero ¿dónde están las métricas? ¿Qué métricas tengo? Y con eso no hace falta volverte un obsesivo. Lo digo porque a veces también nos estamos volviendo obsesivos midiéndolo todo, que está bien, pero creo que al final, en el día a día, necesitamos cosas muy prácticas. Una persona que está en remoto, trabajando, llamando a clientes o haciendo campañas de marketing, fíjate que tampoco necesita 50 millones de KPIs, necesita los justos para saber, de acuerdo, que esta persona está avanzando sus objetivos. Después ya tendremos otras personas más relacionadas con el People Analytics o Team Analytics que tomarán todos los datos
y van a hacer algo al respecto. Ya las encontraremos, no te preocupes, pero creo que es interesante que cada persona tenga sus KPIs básicos. Así que esto hay que definirlo individualmente con cada persona y, por supuesto, en el equipo tiene que haber unos KPIs también. De hecho, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Que es lo que decíamos antes, y justamente vayas a ver, ¿de acuerdo? Un vídeo que es cómo definir tus KPIs y ahí te vas a sorprender porque hay más de 48 KPIs que puedes utilizar para medir las KPIs de tu equipo. ¿Qué te parece? Así que ya lo sabes, antes lo decía, suscríbete a este canal de YouTube, de verdad, porque el canal de YouTube te ofrece muchísimas cosas, charlas, ¿de acuerdo? De algunas de media hora, una hora, auténticas masterclasses que muchas veces tendrías que pagar por ellas. Yo creo que vale la pena de verdad. Entonces, me encanta dar valor y yo estoy súper contento de hacerlo. Entonces, ayúdame a difuminar, ¿de acuerdo? A difuminar, no, ayúdame a diseminar, ¿de acuerdo? Ayúdame a compartir este contenido simplemente, ¿de acuerdo? Para darle un poquito más de bombo, que lleguemos a más personas, porque creo que puede ser útil realmente a muchísimos profesionales. ¿Cómo ves esta solución? ¿Te parece interesante el tema de las metas? ¿No te parece interesante? Veo aquí que tenemos un comentario, ¿de acuerdo? De Ana, ¿de acuerdo? Que desde Guatemala, que nos dice, sí que tiene sentido, las herramientas tecnológicas tienen muchas opciones para actividades que estimulan la participación. Totalmente de acuerdo, pero lo decíamos antes, al final, la herramienta, digamos que es el cómo y lo más importante es un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? Porque las herramientas nos dan brillantes opciones, sobre todo para comunicarnos a distancia y que tengamos votaciones en el momento, utilizar temas de post-its, hacer mapas mentales y todo eso está genial, pero digamos que tiene que haber esa parte más psicológica detrás, ¿no? Es decir, por qué debería participar, establecer las bases de por qué debería realmente decir algo y qué se va a hacer al respecto. ¿Vamos a utilizar esta participación como motor de cambio o simplemente es esta típica excusa de participar para que la gente diga cosas y ya está? Entonces, lo que dice Ana está muy bien. Las herramientas obviamente nos permiten muchísimas opciones, pero yo indicaría más sobre todo en la parte anterior, aquello que hace realmente que las personas tengan ganas de participar. Así que muy buen punto y gracias por traerlo. Oye, más comentarios sobre esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Vamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Situación 4. Se envían muchos mails, muchos mensajes. Y al final nos quedamos con eso. Fíjate que los mails y los mensajes es la parte más superficial del problema que tenemos en remoto. Es la parte más superficial, totalmente, porque al final los mails y los mensajes son consecuencias de algo. ¿Por qué la gente escribe tantos correos y tantos mensajes? ¿Por qué lo hace? Entonces, tiene que haber algo detrás. El problema no son los mails en sí mismos, sí, también lo son. Si recibes cada día 500 correos electrónicos, totalmente de acuerdo que es un problema. Pero el problema es por qué pasa todo esto. ¿Por qué sucede? Porque esto lo hemos visto en muchos clientes, de acuerdo, que asesoramos en el tema de la gestión eficiente de Outlook, de Gmail, etcétera. Y vemos realmente que cuando una persona recibe 500, 600 correos, el problema real no son la cantidad de correos. El problema es que hay una estrategia detrás y también hay una parte emocional y psicológica detrás que hay que tener en cuenta. Entonces, el otro día hablábamos con un CEO, de acuerdo, que le hacíamos justamente una consultoría individual y esta persona, de acuerdo, recibía, era responsable de una empresa muy grande en un país concreto. Entonces, lo que pasó es que esta persona recibía 500, 600 correos al día. Y entonces me empezó a preguntar técnicas para reducir eso. Y evidentemente hablamos de esto también. Pero entramos un poquito más en detalle y esa persona me decía, oye, estos correos, ¿por qué pasan? ¿No? Y entonces vimos algunos patrones que me gustaría compartir contigo y que creo que pasan muchísimas veces en los equipos en remoto. ¿Quieres saber estos patrones? Pues ahora vamos a ver, de acuerdo, esta situación número 4. Así que vamos allá. ¿Qué alternativas o qué soluciones podemos tener para cuando se envían muchísimos mensajes? Que esto es algo que pasa muy a menudo en los equipos en remoto, que todo el mundo se queja, pero al final no hay una gran solución. Simplemente nos tomamos, digamos, la solución mediante filtros o vamos a poner etiquetas en el caso de Gmail o las carpetas. Todo esto está bien, pero creo que hay una fase elemental a tener en cuenta en el tema del correo. Ok, vamos allá. Lo primero de todo, de acuerdo, es cuando se envían muchos mensajes, lo primero que diría es, ten claro el uso de las diferentes plataformas, ¿sí? Es decir, se envían mensajes, hoy en día tenemos más herramientas que nunca. Tenemos aquí Google Chat, Microsoft Teams, tenemos, por ejemplo, ¿qué más? Tenemos el Slack, tenemos Messenger de Facebook, tenemos el WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Signal, tenemos, no sé, hay mil herramientas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo Hangouts de Google. Hay millones de cosas que se utilizan para poderse comunicar con otras personas. El tema no son las herramientas son una bendición. Claro que sí, cuantas más herramientas mejor y además, cuanta más competencia, más disfrutamos los usuarios, eso seguro. El tema no está tanto ahí, sino para mí el tema importante es para qué canales utilizas cada cosa. Si yo, por ejemplo, quiero enviarle una tarea, pues por ejemplo, mírame este tema de contabilidad a una persona, a Pepito, a Juan, a quien sea, creo que es interesante que sea una sola plataforma la que lo haga. No lo envíes por 5 plataformas distintas, porque si no, al final no sabes muy bien en qué plataforma lo envías. Entonces, esto para mí sería uno de los puntos clave. Entonces, uso claro de plataformas.
habla primero con el equipo, gestiónalo, háblalo, coméntalo, lo que quieras, pero ten claro para qué sirve cada cosa. Cuando enviamos información, ¿qué hacemos? Utilizamos el email, utilizamos el WhatsApp, utilizamos el Signal, utilizamos el Slack, utilizamos el Teams. Hay millones de cosas, ¿de acuerdo? No puede ser que cada herramienta tenga que enviarse por 5 vías distintas, porque al final esto agobia muchísimo y seguramente lo has vivido. Al final no sabes por dónde contestar. Y hay gente, ¿de acuerdo?, que te envía una cosa y al cabo de rato te envía 6 cosas distintas. Te envía, oye, ¿lo recibiste? ¿Lo recibiste por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? Tienes como 7 herramientas distintas para decir exactamente lo mismo. Oh my God, esto no tiene ningún sentido. Entonces, por eso, de acuerdo, uso claro de la plataforma debería ser algo, un acuerdo que hay que hacer con el equipo. Más puntos. Y este creo que es especialmente interesante y ahora voy a controlarme un poco porque antes de soltar esto, creo que hay que beber algo. Así que dejadme un segundo y ahora voy para allá. Pero mientras tanto, oye, ¿cómo lo ves todo esto? Explícamelo, cuéntamelo en comentarios. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Ya lo haces? Algo que hagas incluso mejor, porque seguro que aquí hay cosas que puedes optimizar o que puedes hacer mejor. Voy a poner, por un poco de té, ¿no? Porque si no, al final lo voy a beber. Vamos allá. Siguiente punto, necesidad de control. Y esto sí que es verdad importante, verdaderamente importante, y justamente lo hablábamos con este CEO que comentaba antes, ¿no? Él al final lo que me decía es que, claro, él quiere que todo el mundo le mande los mensajes para saber que todo está ok, que todo está bien. Y eso al final termina siendo un gran problema porque esa persona quiere mensajes de todos los líderes, de todas las personas, ponme en copia, hazme esto, hazme lo otro. Entonces, fíjate que al final aquí hay un problema de confianza muy importante. Entonces, cuando tú tienes que decirle a todas las personas de tu equipo que por favor que te pongan en copia o que te envíen todo aquel trabajo que se ha realizado, aquí tenemos un problema serio. No confías en tu equipo. Claramente hay que reconocerlo, no confías en tu equipo. Entonces, el email al final puede ser una buena forma de identificar esto, que tienes un exceso de control y que tú mismo te estás convirtiendo en el cuello de botella del resto de la empresa. Y fíjate qué potente esto, porque lo que te estoy diciendo realmente es que este exceso de control y esta falta de confianza en tus próximos líderes, en las personas que tienes alrededor, hace que quieras realmente tenerlo todo. Y fíjate, te diré más, no hace falta ser un líder para esto. Hay gente, de acuerdo, que también quiere copia de todo para no perderse nada. Es un poco lo que dicen ahora del FOMO, ¿no? Que se hace tiempo que se habla, ¿no? El tema del FOMO, Fear of Missing Out, pero no temor a perderse algo. Entonces, creo que es interesante, de acuerdo, a que hay que liberar esa sensación de control. Y de esto justamente en los seminarios tratamos mucho este tema, es decir, cómo liberar la sensación de control de las herramientas para poder, digamos, desprenderse de esto que solo genera realmente incomodidad y que genera muchísimo estrés y ansiedad, porque al final terminas gestionando correos que a ti ni te importan y tienes que mirarlos y esto realmente es duro. Entonces creo que este punto hay que tenerlo especialmente en cuenta. Fíjate que eso tiene muy poco que ver con la gestión del correo o la gestión de las plataformas de mensajería instantánea. No tiene nada que ver. Estamos hablando de controlar. Entonces el control quiero que son cosas totalmente distintas. Perfecto. El otro tema, de acuerdo, tiene que ver con asuntos estructurados. Oye, con el equipo, háblalo. ¿Qué asuntos podemos utilizar? ¿Qué asuntos estructurados podemos utilizar? Entonces, creo que es interesante este punto también. Entonces, si el asunto, cada uno pone el suyo y no hay ningún tipo de homogeneización y no hay ningún tipo de acuerdo entre los diferentes asuntos, esto es una tarea, esto es información. Creo que de esta manera facilita mucho a nivel visual qué es cada cosa. Y sobre todo también nos permite clasificarlo. Entonces, un día hablaremos también de esto, ¿no? Del tema de cómo clasificar nuestro correo para que sea mucho más productivo. Así que vamos allá. Este es el punto. Así que ya lo ves, ¿eh? El tema de los consejos, el tema de los correos, perdón, no tiene tanto que ver con los correos en sí, que también, sino muchas veces de acuerdo con el uso que le damos y nuestra idiosincrasia con él. Es decir, qué relación tenemos con las personas que nos rodean, nuestros colaboradores, porque creo que esto influye muchísimo en el número de mensajes que suele recibir. Situación 5. Hay un exceso de reuniones, ¿de acuerdo? Hay un exceso de reuniones. Vamos a ver algunas soluciones. Cuando hay un exceso de reuniones, lo primer punto, ¿de acuerdo?, es mira tu semana anterior. Entonces, evidentemente la semana anterior no tiene por qué reflejar tu vida habitual, es decir, no tiene por qué ser más o menos lo que estás haciendo ahora. Pero me gusta revisar la semana anterior para que te des cuenta de todas las reuniones que has hecho, cuáles de ellas realmente valieron la pena. Porque seguramente si las miras y empiezas a analizar cuáles de ellas valieron la pena, a lo mejor te das cuenta que solo un tercio o una décima parte son realmente interesantes. De hecho, hay buenas reuniones, de acuerdo, que tú vas a escuchar. O simplemente estás ahí o hablas y tú ves que la gente no está. Simplemente está con la cámara apagada, con el micrófono apagado y tú vas diciendo cosas y de vez en cuando vas diciendo, oye, ¿se me oye? Sí, se me oye o se me entiende. Entonces, creo que es interesante que revises tu semana anterior. Yo digo semana anterior porque es la más reciente y te fijes de acuerdo en qué es lo que valió la pena y qué no. Entonces, creo que es interesante que cada semana
hagas un poco este reset de decir, oye, ¿qué tipo de reuniones vale la pena y cuáles no? Porque justamente el segundo punto que te quería decir es identifica la ideología de tipos de reuniones que tienes. Aquí en este caso, cuando hablamos de tipología, no nos referimos sobre todo a si son interesantes o no, si son largas o no, si son cortas o no. No, tiene mucho que ver, de acuerdo, con si son reuniones estratégicas o reuniones operativas. Para mí, básicamente, podríamos decir que hay tres tipos de reuniones. Las primeras son reuniones estratégicas, aquellas que tienes que pensar con todo el equipo para llegar a una solución conjunta o como mínimo para lanzar ideas, pero eso sí, tiene que estar previamente preparada. No tiene sentido hacer una reunión estratégica a ver qué sale, ¿no? Porque entonces puedes estar rato pensando. Yo creo que las reuniones de brainstorming así espontáneo pueden funcionar algún día, pero en general mucho mejor que vengan ligeramente preparadas. Siempre soy partidario de que vengan un poco preparadas y que dejemos parte, obviamente, a la imaginación, porque de esta manera también se construyen cosas más espontáneas. También tienes razón. Pero por otro lado, aparte de estas estratégicas, además de estas reuniones más estratégicas, también tenemos reuniones que son operativas. Que básicamente las reuniones operativas son aquellas que son informativas, de seguimiento, aquellas que son simplemente para explicar un procedimiento nuevo, para explicar una herramienta nueva, que la gente suele estar en modo pasivo. Es decir, hay una persona que habla muchísimo, el resto de personas ni se las espera, es decir, al final muchas veces no están o apagan la cámara. Entonces, identificarlas es clave porque yo creo que si hay que quedarse con unas, son con las estratégicas. Al final, estrategias podemos hacer muy pocas durante la semana, entonces mejor conservar el tiempo con esas que no hacerlas de acuerdo con reuniones operativas. Si puede ser, elimina las reuniones operativas. De hecho, el otro día hacíamos en un taller, explicábamos esto, que las reuniones operativas las puedes convertir muchas veces en encuestas, en emails o en pequeños vídeos de 1 o 2 minutos explicando cuál era el contenido de lo que querías explicar. Sí, hay gente que me dirá, pero después la gente no los mira. Entonces tengo que ir explicándolo y tengo que ir uno a uno. Fíjate, con las reuniones presenciales igualmente hay mucha gente que no las mira. Puede parecer que sí, pero que no están, realmente están haciendo otra cosa porque no les interesa. Entonces, lo más importante es por qué no les interesa. Ahí es donde tienes que ir. No tienes que ir tanto al procedimiento en sí, por qué no lo hacen o por qué lo dejan de hacer, es por qué no les interesa este procedimiento. ¿Qué es lo que no están a gusto ahora mismo de lo que están haciendo? Entonces, creo que esta es la parte más importante de la solución. Y el último punto de acuerdo, como decíamos, y un poco lo que estaba ahora mismo vaticinando, es el tema de siempre, en medida de lo posible, anula reuniones operativas, aquellas que sean puramente de seguimiento, aquellas que sean simplemente para informar, porque al final no aportan prácticamente valor. Cuando digo anula no significa el 100%, pero si hacías 10, haz una. Creo que es importante este punto, porque al final tenemos muy poco tiempo y en el mundo real se nos come muchísimo el tiempo las reuniones, porque además se alargan más, como no nos vemos, pues dejamos más tiempo también para poder hablar, de hacer bromas, que está bien, claro que sí, pero entonces no utilices ese tiempo valioso para reuniones operativas simplemente para que sean unilaterales, que sean multilaterales, que la gente pueda participar. Entonces este punto también es esencial. ¿Cómo lo ves esto? ¿Estás de acuerdo que hay un exceso de reuniones? Se hacen muy pocas. ¿Tú consideras que hay dos tipos, estratégicas y operativas? Yo creo que hay un tipo más. ¿De acuerdo? No hablaremos tanto de ellas, hay un tipo más que son las de hacer equipo, las que son de team building, las que son de confianza, ¿de acuerdo? Y estas creo que también son importantes. Seguramente formen parte de las estratégicas, pero creo que además de eso, ¿de acuerdo? Es interesante que estas también se hagan. Al final, las de equipo, las de confianza, no se pueden dejar simplemente a cafés virtuales, a pasarlo bien, jijijaja. Hay que prepararlas, especialmente si eres una persona que lidera equipos en remoto. Así que vamos allá. Y la última, de acuerdo, la situación número 6, esta ya es más personal, de acuerdo, de los líderes de equipo. A mí también me pasó algo parecido a esto. Al final, es como que nadie te hace caso. Tú estás en tu casa, estás en tu despacho, a lo mejor estás en la empresa, si haces turnos compartidos y nadie te hace caso. No hay manera humana. Entonces, creo que es interesante abordarlo desde una perspectiva que te voy a comentar ahora. Lo primero, de acuerdo, a nivel de solución es, primero, intenta saber si tú te comunicas bien. Y con eso no quiero decir que tengas don de gentes o que hables bien o que seas una persona que habla lento, más rápido. No voy por aquí. Normalmente hay una frase que para mí es casi como el ABC de la comunicación, que es que cuando A le dice algo a B y B no lo entiende, el que tiene un problema de comunicación es A, ¿de acuerdo? Porque no se expresó de la mejor manera. ¿De acuerdo? Porque no se expresó de la mejor manera. Entonces, creo que este es un punto muy interesante. Entonces, primero de todo, ¿se entiende bien lo que estás diciendo? Y no digas que la gente no lo entiende. Es que envié mensajes el otro día, le envié 50 mensajes y la gente no me entiende. Para mí esto no tiene ningún sentido. De verdad, no tiene ningún sentido. Al final tú tienes que trabajar más en el entendimiento del mensaje. Y creo que esto será una de las competencias digitales más importantes que habrá que desarrollar y es la comunicación digital. Cómo te expresas no solo en redes sociales, sino con tu equipo en los diferentes medios. Y no es fácil, de acuerdo, hacer una comunicación que sea fluida, que se entienda. Entonces, creo que estos son de los puntos clave. Y además,
Hay que generar calidez digital, que la gente se sienta cómoda. Por lo tanto, no se vale solo en comunicar un mensaje, sino que hay todo un entorno, ¿de acuerdo? Tanto no verbal como verbal, que hay que tener en cuenta. Otro punto, ¿de acuerdo? Y es que en general, ¿a quién le estás hablando? ¿Le hablas a los técnicos o le hablas a los líderes? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y creo que es muy importante hacer ese balanceo, ese equilibrio dentro de los equipos. Cuando tienes solo líderes, obviamente no te van a escuchar muchas veces, o sí, dependiendo, porque ellos también tienen un objetivo. Cuando tienes demasiados técnicos, entonces sí, te suelen escuchar, pero ellos también son especialistas en lo suyo. Entonces, fíjate que la idea siempre es combinarlo, tener una especie como de combinación ganadora sobre esto. Entonces, creo que es interesante cuando nadie te hace caso, qué tipo de roles tienes en tu equipo. Es bueno tenerlo equilibrado. Si tienes solo líderes, todos al final no es que no te hagan caso, es que todos tienen un objetivo, quieren conseguir eso. Cuando tienes técnicos, al final todos están dispuestos a solucionar un problema concreto, son súper operativos en este tema. Entonces, tener la combinación te hace el tema ideal para que la gente se haga caso entre ellos, porque si solo tienes líderes, al final ahí tienes una discusión eterna también. Entonces, hay que buscar esta combinación perfecta. Y el último punto, de acuerdo, es que ¿hiciste algún reto estimulante con el equipo? ¿Le has dicho, por ejemplo, de que este procedimiento que siempre lo hacemos igual de esta tarea la podemos hacer de una forma distinta? ¿Les has dicho que a partir de ahora hacemos un cambio de roles para ver también cómo trabajan las otras personas? ¿Sí? Un tema de un cross-training, por ejemplo. ¿Sí? ¿Les has dicho algo que en estos días intentaremos mejorar la calidad del equipo y que cada día nos enviaremos un mensaje para saber qué hemos hecho hoy para darnos o para potenciarnos la energía o lo que sea? Entonces, creo que tiene que haber algo estimulante para que la gente se mueva. Entonces tienes que preguntarte, ¿por qué nadie me hace caso? Especialmente en el tema de los equipos en remoto. Pues muchas veces tiene que ver con esto, porque no hay una estructura detrás. No porque tú seas el gestor o porque seas un colaborador del equipo tiene que hacerte caso. Es que hay que hacer un marketing interno para que el resto de personas te hagan caso. Con eso, de acuerdo, no quiero decir que si te ningunean y sobre todo si tienes bullying social, porque ahora está el tema del cyberbullying, ¿sí? El tema del ciberbullying, ciberacoso, que creo que es un tema muy interesante que va a pasar también ahora en el mundo digital y que se está estudiando muchísimo. De hecho, estoy haciendo también un vídeo para esto, así que, como decíamos antes, anótate en el canal de YouTube, de verdad, porque justamente hablaremos de estos temas. Fíjate, es ciberacoso, ¿de acuerdo? También la cyberbullying que está pasando ahora mismo también en las empresas y en todo el tema del trabajo en remoto. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Estás de acuerdo con estos problemas, con estas soluciones? Dime un poquito también qué opinas, qué no opinas. Fantástico. Una séptima. Venga, va. Había dicho 6, pero te voy a regalar otra, si esta no estaba pensada. 7. Se pierden con la tecnología. Sí, que las herramientas están muy bien y que sí, que Trello, no sé qué, fantástico, me encanta Trello, Airtable, no sé qué, Notion, ClickUp, vale, perfecto, muy buenas herramientas, pero el problema es que después la gente se pierde. Yo es que utilizo el papel, yo es que tengo la agenda de papel y para mí eso es lo más importante. Pues no, obviamente hay que buscar una alternativa. Entonces, en este caso, de acuerdo, yo recomendaría 3 cositas. La primera, siempre, en medida de lo posible, un acompañamiento digital, ¿de acuerdo? Es decir, que la persona que domina más, que acompañen al resto que no saben y sobre todo que sea estimulante. No les hables de la herramienta, háblales de los beneficios de la herramienta. ¿Qué vas a lograr con esta herramienta? Oye, pues si utilizamos Trello, lo que haremos es evitar eso que nos pasa habitualmente, que es duplicar las tareas. Evitaremos también que la gente no sepa qué está haciendo el otro. Evitaremos también ponerle más carga laboral a otras personas. Fíjate qué gran cantidad de ventajas. Todos estos son beneficios que te produce una herramienta, pero esto es lo que tienes que realmente conectar y compartir con las personas. No decir que es una herramienta, fíjate cuántos colores tiene esta función, tiene la otra. Esto es totalmente secundario, porque sí que es verdad que hay una parte de freaks de las herramientas que les encantan, a mí personalmente me encantan, ¿de acuerdo? Y la otra es el tema puramente de uso, es decir, el tema de usabilidad. Y la usabilidad, en general, la gran mayoría de los equipos utilizan lo más sencillo que pueden. Si puede ser el papel, mejor. Si puede ser el propio Google Task, mejor. No me piengas con el Trello. Si puedo utilizar el Trello, mejor que utilizar el Jira. Es decir, al final hay muchísimas cosas diferentes. Otra cosa interesante, siempre, en medida de lo posible, cuando se aplique una nueva tecnología, una nueva herramienta, siempre un grupo piloto, ¿de acuerdo? Un grupo piloto de la gente más enchufada con ese tema. Porque además, ellos, de acuerdo, serán las personas que después, una vez lo hayan probado, lo podrán contagiar al resto de personas que estén un poquito menos contagiadas, pero que como mínimo sepan de qué va. Así que ya lo sabes, un grupo piloto es fundamental, pero bueno, te diría que en cualquier gestión del cambio, siempre tiene que haber un gestión o un grupo instigador, porque de esta manera, de acuerdo, alientas a que el resto de personas pues, puedan participar también en ese cambio. Y por último, de acuerdo, hay que compartir buenas prácticas con las herramientas, porque sí, todo el mundo descarga herramientas, sí, las prácticas, etcétera, etcétera, pero al final pues es más complicado de gestionar. Oye, coméntame en los comentarios qué nuevas herramientas has aplicado este año loco en el cual todos estamos en casa y seguramente
desde tu empresa, organización o tu propio proyecto o incluso tú a nivel personal, ¿qué nuevas herramientas, de acuerdo, has podido utilizar? Coméntamelo, ¿de acuerdo? Sí, me encantará saberlo y así también compartimos estas herramientas, a ver cuáles de ellas, ¿no? ¿Cuáles han sido las que has probado y has dicho, Buah, esto me ha encantado? O cuáles son aquellas que la empresa te ha dicho y que tendrías que hacer. Así que fantástico. Muy bien, y por último, de acuerdo, quería compartir contigo esta guía, es una guía gratuita de 18 páginas con 7 claves prácticas para construir un equipo en remoto de alto rendimiento. Esta es una guía que puedes disfrutar también. Entonces, ahora, si te parece, compartiré el link para que lo puedas ver, pero ahora vuelvo otra vez en pantalla. Hola, ¿qué tal? Vuelvo otra vez aquí, ¿de acuerdo? Ya estamos aquí. Entonces, ahora voy a pasar la guía tanto en LinkedIn como en Facebook, ¿de acuerdo? Lo paso por aquí. Ahí la tienes la guía para que te la puedas descargar, ¿sí? Oye, estupendo, ¿eh? Qué bueno, genial. Muy bien, ahí está. Ahí te la puedes descargar, es gratuita, por eso tienes que dar tu correo en este caso. Y después también entrarás en nuestra comunidad, en el cual vamos a explicarte muchísimas cosas sobre esto, porque hablamos siempre de neurociencia, productividad, teletrabajo, bienestar, inteligencia emocional, pero sobre todo siempre desde la perspectiva de la neuroproductividad, que es nuestra metodología favorita, ya lo sabes, cómo entrenar tu cerebro para conseguir tus metas. Ya sabes que estos vídeos estarán disponibles en el canal de YouTube. ¿De acuerdo? Esto lo tendrás disponible en el canal de YouTube y en Facebook también. Así que lo que voy a hacer ahora es colgar aquí el link del canal de YouTube para que lo tengas, ¿de acuerdo? A ver, un segundito. Perfecto, aquí está. Lo voy a poner aquí también para que lo tengas. Estupendo. Y así también te puedes unir al canal de YouTube, de verdad. Nos hará especial ilusión porque estamos ampliando, de acuerdo, cada vez más a que llegue más gente. Creemos que hay contenido de mucho valor, hay más de 130 vídeos, creo que son, de charlas, conferencias. Gracias de verdad por compartir este espacio conmigo. Gracias por todas las preguntas y todo lo que estás compartiendo. Por mi parte me despido. Gracias por estar aquí. Ya lo sabes, si tienes cualquier duda o pregunta, escríbeme a nivel personal. Dame a conectar en cualquiera de las redes sociales que estemos, en Instagram, ¿de acuerdo? En LinkedIn, en Facebook. Yo encantado de compartir esto contigo. Y ya lo sabes, cualquier cosita me escribes y yo estaré encantado de poder contestarte. Dicho esto, ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo live. Hasta pronto. Chao.